Jesús descendió al infierno, habló con los ángeles caídos y los muertos, o simplemente llevó al cielo a todos aquellos que esperaban en el Seol, siguiendo el patrón del tercer día. Música. En las Escrituras, el concepto de resurrección y restauración es un tema recurrente que se manifiesta al tercer día después de un acontecimiento trascendental. Este patrón se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús durante esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz y nunca se desvió de su destino. Aunque Satanás lo intentó en diversas ocasiones, a diferencia de nosotros, simples humanos, que nos distraemos con facilidad y muchas veces caemos, desviándonos del camino sin darnos cuenta. Judas se corrompió y entregó a Jesús a los soldados. Los hombres en el poder, en los tribunales, se lavaron las manos en cuanto a Jesús y permitieron que la multitud liberara a Barrabás. Pilato, a pesar de no hallar culpa en él, lo condenó a ser crucificado. Como mencionamos en el video anterior, te dejaré el enlace en la descripción por si deseas conocer más sobre este evento. Bueno, sigamos. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba, pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, avivando la ira en la multitud, creando un mar de odio contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían gritaban por la muerte de Jesús, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. En ese momento, estando influenciado por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que ellos obtendrían la victoria al ver que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios. Mientras tanto, Dios y su Hijo, Jesús, sabían lo que iba a suceder. Jesús soportó todo lo que se le presentó. Lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia de nosotros mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él pudo librarse tan fácilmente. Millares de ángeles esperaban la orden y todo hubiera sido tan distinto, pero no lo hizo. Soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado. La vida es difícil, pero no imposible. Pero anímate con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado. Creía que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada. No iba a evitar que se evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva. Pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y del verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer era cambiar el final de toda la humanidad que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús. Quizás pensó que lo había hecho, pero no. Mientras Jesús soportaba el pecado del mundo, en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa, y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que, en realidad, Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año.
El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, versículo 51 dice: La tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad. Después de que ocurrieran estos asombrosos eventos, todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que enseñaba Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64, dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Ahora, aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades en lugar de los muertos, donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. Primera Pedro 3, versículos 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ves? Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo crecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que, ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno, como hizo en la tierra durante su ministerio. Y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. Pero, ¿quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han interpretado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes. Para tales individuos, Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro, y el que hace la proclamación del versículo 19 no es Jesús resucitado. Sin duda, es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, sino durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios y era el predicador de justicia.
Como dice Pedro en una de sus cartas, en 2 Pedro versículo 5, Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu, a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo, en 1 Pedro versículo 11. Pero los hombres y mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior. Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿Dónde crees que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de forma educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo, se escondieron. Su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose sus propios corazones en el proceso. En Oseas 6, versículos 1 al 2, dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día, completando el ciclo de 3 días: pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura. El domingo por la mañana temprano, María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada, estando abierta la cueva, y dentro de la tumba las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En cambio, vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Aunque asombroso e increíble que pareciera, esto realmente estaba sucediendo. Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba antes de apartarla y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días. Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión y antes de la resurrección. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Dice: Cuando Jesús se apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en la tumba vacía, Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha subido al reino de Dios? Bien, intentaremos responder esa inquietud. Sin embargo, lo que está escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalles por qué bajó al infierno. Hay algunos textos apócrifos escritos alrededor del tercer y cuarto siglo después de Cristo que explican completamente el papel misterioso de Jesús en el reino de las tinieblas. Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos en Lucas 24, versículos 36 al 49 dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados en vuestro corazón y en sus pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los próximos 40 días. Los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios. Él explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su trabajo después de que Él se fuera. En Juan 17, versículos 25 al 26, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora te preguntas, ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? ¿Era parte del plan de Dios? Bueno, ahora trataremos de esclarecer esta inquietud. Vamos a adentrarnos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno luego de su muerte. Este relato que expondré a continuación nos ayudará a comprender por qué Jesús descendió al infierno, qué hizo allí y cómo esto ya estaba escrito, como nos relatan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto, citemos el momento cuando el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso cómo, desde la época de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo, quien con ella redimiría a los justos en el Espíritu. En 1900, en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, se mencionan a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y terminaron en el infierno. Luego, estos dos hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo, que los liberó del infierno. Estos dos hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José, Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos, y cuando llegaron al lugar les pidieron que contaran lo que había pasado. Pero ellos, antes que nada, pidieron permiso en oración a Dios y a su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego solicitaron pergaminos para escribir los acontecimientos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos, estaban en el infierno. Inmediatamente vieron que incluso un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante. Su luz era más potente que la del sol. Entonces Adán se alegró y ordenó a Sed, su tercer hijo, que le dijera al arcángel Miguel, y le dijo a las puertas del paraíso. Sed comienza su relato diciendo que, a partir de ese momento, en el principio estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras: Dios me ha enviado a decirte, sé que pides del aceite de la misericordia que ayuda a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay forma de que puedas obtener este aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de
Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua elogiará a todos los que creen en él con el aceite de su misericordia. Y el aceite de su misericordia, la gracia, será para los que deben nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra. Él traerá a tu padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y aquellos que merecían recibir el aceite de su gracia, tal como lo profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos. La derrota de Satanás es asombrosa, y la manera en que se describe su gran derrota es impresionante. En un principio, Satanás no comprende de dónde proviene esa luz, por lo que rápidamente toma acción para cerrar las puertas de su reino oscuro. Sin embargo, una voz, como un estruendo, le ordena: abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abrid las puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Satanás les ordena a sus demonios que cierren las grandes puertas de bronce y los cerrojos de hierro, y que se pongan todos como centinelas, pues sabe que si este hombre entra, todos estarán perdidos. Al escuchar estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, profetizado por Moisés y por Isaías. Furiosa, Satanás preguntó quién era el Rey de la Gloria, y los ángeles de Dios respondieron al unísono: el Señor, el poderoso, el que tiene la victoria. En ese momento, las enormes puertas de bronce se hicieron pedazos, y aquellos que estaban atrapados en las cadenas de la muerte se levantaron. El Evangelio de Nicodemo relata la entrada de Jesús al infierno, y el Rey de la Gloria entró en forma humana, iluminando todas las cavernas oscuras. La presencia de Jesús en ese reino de tinieblas causó que se rompieran los lazos que antes parecían irrompibles. La ayuda de una fuerza invencible descendió hasta las profundidades de las sombras de la muerte de los pecadores, trayendo luz y liberación. Todas las legiones de demonios gritaban aterradas, unánimes en sumisión: ¿quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan exaltado, soldado y general, luchador admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, ya que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? Gritaban con furia e impotencia: nos has vencido. ¿Quién eres tú aquí? El Señor ha enviado tu presencia para nuestra confusión. Fue entonces cuando Jesús condenó a Satanás. El príncipe de las tinieblas, Satanás, quedará bajo el dominio de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y sus descendientes justos. Después de esto, Jesús llamó a todos los santos y a los hechos a su imagen y semejanza que habían sido condenados. Ellos, llenos de gozo, clamaron y adoraron a Jesús. Él les dijo que habían sido condenados por el pecado y el error, pero que ahora verían a la muerte y a los condenados ser derrotados por el madero. El sacrificio de Jesús en la cruz era la clave para su liberación. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano, y tomando la mano de Adán le dijo: pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos. Adán y todos los santos comenzaron a alabarle y glorificarle. Todos dijeron a Jesús que pusiera el signo de la gloria en el infierno, el signo de la victoria de tu cruz, para que la muerte ya no tuviera poder sobre ellos. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, y él se levantó de los infiernos. Todos le siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso cuenta que en ese lugar se encontraban dos ancianos con forma humana: Enoc,
quien fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, quien fue arrebatado por un carro de fuego. Ambos relataron que estaban siendo reservados en el paraíso para la venida del Anticristo, armados con enseñanzas divinas y dotados de poder para luchar contra él. Este Anticristo sería derrotado en Jerusalén, donde su muerte duraría 3 días y medio, pero luego resucitaría y sería elevado nuevamente, vivo entre las nubes. Después de esto, Karina y Leucio cesaron de contar más detalles, ya que aquello era lo único que se les permitía confesar. Al terminar de escribir, entregaron los pergaminos a los sacerdotes y de inmediato fueron transfigurados, vestidos con ropas blancas resplandecientes. En ese instante, desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53 dice: Allí se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este acontecimiento asombró a todos los presentes, ya que no solo fue un milagro de resurrección, sino que también los escritos que registraban estos hechos coincidían perfectamente. Ambos textos eran idénticos en extensión y estilo, sin una sola letra de diferencia. Al ver tal prodigio, todos exclamaron: «Verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén». Entonces, si es así como lo estás pensando, Jesús se dirige al infierno a derrotar al maligno y a rescatar a sus profetas, santos y aquellos que creyeron en Dios en vida. De mí, ahí en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del infierno, sino que podrán gozar de vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este suceso bíblico y espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales a predicar el Evangelio o a realizar la misión de liberar las almas de los justos? Estaré pendiente a tus comentarios y si te gustó este video, bendícenos con un poderoso like y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos asombrosos e interesantes que te serán de sabiduría y gran bendición. Déjame saber lo que opinas de este asombroso relato de la muerte y resurrección de Jesús y su ida al mismo infierno. Te recuerdo que publicamos videos todos los miércoles por la tarde para todos aquellos que buscan la verdad que nos hace libres. Dios te bendiga mucho, nos vemos en el próximo video.